Dentro del Bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Charlie. Hola Pía. Una pregunta. ¿Qué es lo último que has escuchado de DeFi? La verdad es que no estoy tan actualizado del tema, ¿no? Porque si bien es cierto acá en Nueva York de cuando en cuando termino en eventos relacionados a protocolos, yo en lo personal no soy una persona que interactúe en el día a día en DeFi. Bueno, hablemos de eso hoy, ¿te parece? Dale, por eso hoy Dentro del Bloque vamos a conversar sobre DeFi versus la banca tradicional. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre DeFi versus la banca tradicional. Y bueno, ya hemos hablado de DeFi, pero ha avanzado muchísimo en estos últimos años y creo que vale la pena tocarlo de nuevo. Hace 2 años, cuando lo tocamos, yo no lo utilizaba, digamos, tan seguido. Pero últimamente hay ya muchas aplicaciones que utilizo casi semanalmente. Sí, además, la industria cripto ha tenido ciertos golpes como Terra Luna, FTX, ¿no? Y de estas experiencias los usuarios aprenden, ¿no? Diría yo que los usuarios están más maduros hoy en día, ¿no? Y por eso hay, digamos, más empresas también que están facilitando acceso a DeFi, ¿no? Sí, y hay más regulación, también más empresas ofreciendo seguros. Entonces ya no es solo que los usuarios están como más ávidos, sino que hay más reglas. Hay más reglas tanto para las empresas que ofrecen este tipo de soluciones como para los usuarios que las utilizan. Sí, y el concepto de DeFi, que son finanzas descentralizadas, ¿no? Abarca distintos temas, ¿no? Tienes temas de lending, tienes temas de bridges, tienes temas de real world assets, exchanges descentralizados, staking, y el staking tiene distintas categorías, ¿no? Sí. Pero ahí El restaking. sí, liquid staking, en fin, creo que nuestro invitado de hoy es la persona ideal para explicar estos conceptos. Sí, totalmente. Hoy nos acompañará Edwin, también conocido como Bleed. El cual es founder de DeFinomics y ya lleva metido bastante tiempo investigando sobre este tema. Invitado entrando al bloque. Hola Edwin, bienvenido dentro del bloque. Pia, muchas gracias. Es la segunda vez que estamos en ese espacio y creo que con un par de añitos de diferencia y el mercado ha cambiado completamente, así que genial. Un par de añitos de diferencia, pero bastantes cambios. Exactamente. Sí, Blid, de vuelta en dentro del bloque, ¿no? Con un tema que obviamente sabemos que te apasiona, que es DeFi, ¿no? Y cuando hablamos de DeFi, tenemos diferentes categorías, ¿no? Tienes lending, tienes staking, tienes bridges, tienes exchanges descentralizados, real world assets. A ver, ¿qué está pasando hoy en día en el espacio de DeFi, ¿no? ¿Qué está dominando? Es que en realidad es curioso porque al final yo lo veo DeFi como las operaciones financieras del mundo real, pero sobre blockchain, ¿no? O sea, en el mundo real tienes préstamos, tienes casas de cambio soles a dólares, por ejemplo. Bueno, el equivalente en el mundo cripto. Claro, lo que pasa es que hace 3 4 años todavía sigue siendo muy nicho, pero era más nicho. O sea, tenías que ser como que muy específico en cripto para, por ejemplo, saber hacer un préstamo DeFi. Ahora es un poquito más accesible. De hecho, respondiendo a tu pregunta, si hacemos un ranking de qué servicios DeFi dominan el mercado, lending, que son préstamos con garantía, todavía están a la cabeza, mueven más o menos 65 billones al año. Luego sigue liquid staking, que es básicamente staking, pero para retail, ¿no? Para que no necesites hacer mucha plata, puedes hacerlo desde $1. Y se llama staking líquido. Y después ya sigue los bridge, que es básicamente protocolos para enviar dinero de una blockchain a otra. Entonces, más o menos ese es el ranking de protocolos DeFi que todavía mueven el mercado. Y eso se mide por
la cantidad de dinero que se mueve por Uy, muy buena total pregunta. value locked? ¿O cómo? Muy buena pregunta. En realidad hay dos métricas frecuentes en DeFi. La primera, sobre todo cuando hablamos de lending o de bridge, es TLV, que es cuánto dinero hay como que depositado en ese protocolo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de préstamos, cuánto dinero hay depositado como garantía para pedir un préstamo. En el caso de protocolos de casa de cambio, es cuánto dinero lo mismo hay bloqueado, tipo liquidez para que la gente pueda hacer un cambio por otro. Pero hay una segunda métrica que es, digamos, indirectamente vinculada a la primera, que es cuánto volumen se mueve. En el caso de casas de cambio, por ejemplo, los DEX, ¿no? Puede haber, imaginemos, $1.000.000 bloqueado, pero hay mucho movimiento. Entonces, esa plata se mueve tanto que el volumen puede ser 10 o 20 veces más. Pero usualmente esas son las dos métricas más frecuentes en el caso de DeFi. Ahora, hay algunos servicios que están vinculados a DeFi, como los oráculos, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya no es TLV, sino es cantidad de dinero asegurado. O sea, cuánto dinero en data yo aseguro a, por ejemplo, a Uniswap o Aave, ¿no? Pero Claro. básicamente esas son las métricas más frecuentes. ¿Y cómo ves cuánto hay de colateral si es que es un activo volátil? Ah, perfecto. O quizás no líquido incluso, como un NFT. Claro, y de hecho no solo eso, ¿no? Porque a veces uno coloca como garantía, por ejemplo, Ethereum, $2.000 en Ethereum para pedir $1.000 en USDT en moneda estable. Entonces uno puede ver ese dinero en garantía en los propios smart contracts de cada protocolo. Pero claro, una cosa es colocar Ethereum como garantía y otra cosa es colocar una moneda menos, no quiero decir menos volátil, porque de hecho son más volátiles, entonces hay más riesgo ahí. Entonces, usualmente lo que haces es, y ahí sirven los oráculos justo para eso, para jalar cuál es el precio de mercado de esa garantía o de ese colateral en otros protocolos, ¿no? Ahora, hay activos que no son, digamos, tan fungibles como los tokens Ethereum o las criptomonedas Ethereum, USDT, USDC, sino los NFTs, como tú lo comentas. Entonces, en ese caso, no estoy muy metido en NFTFi, pero digamos que también tienes una especie de floor price o un precio de referencia y eso lo tomas como, justamente como eso, ¿no? Como referencia para pedir el préstamo. Claro, el floor price es lo que se suele usar porque es como el precio mínimo Claro. de toda la colección. Entonces, que ya hay una orden colocada que alguien ¿Quién va a comprar? puede comprarlo, ¿no? Entonces ya es real. No es como que simplemente un precio promedio de la colección o un precio referencial de la transacción que se Exacto. hizo antes. Es algo mucho más real, ¿no? Ahora, eso es interesante porque de hecho es algo que se cuestiona mucho cuando se habla de préstamos con garantía o de proveedores de liquidez, ¿no? Oye, ya, una cosa es el precio mínimo o el precio de referencia y otra cosa es cuánta profundidad de liquidez tienes. Que, por ejemplo, imaginemos que si sumamos todo el mercado de préstamos, tú tienes, imaginemos, 10 billones en Ethereum de garantía a un precio promedio de 2.500. Pero claro, si yo liquido esos 10 millones de golpe, el precio ya no va a ser 2.500. Entonces no me aguanta la liquidez un volumen tan fuerte. Entonces eso explica el por qué a veces se hacen cascadas de liquidación, incluso en préstamos con garantía, ¿no? Edwin, a nivel de protocolos, ¿no? ¿Cuál es tu top of mind? Los 3 protocolos DeFi que vienen a tu mente. Ese es muy, muy buena porque si bien hay muchos protocolos nuevos, creo que los primeros que son casi blue chip siguen ahí en esos top of mind. Por ejemplo, tienes a Aave, que de hecho, si uno hace un ranking de protocolos por TLV, Aave sigue primero. O sea, tiene casi 33 billones de depósitos. Luego en DEX, más allá de que hay DEX en otras blockchains, la que sigue, digamos, como top of mind para mí es Uniswap. Y ya en Liquid Staking tienes Lido. Y si hablamos un poco más a profundidad de Restaking, tienes Eigen, ¿no? Básicamente esos 4, que indirectamente están muy vinculados al ecosistema de Ethereum. ¿Y sigue siendo Ethereum tan predominante en el ecosistema? Entiendo que a nivel de protocolo sí, pero a nivel de otros indicadores, crecimiento quizás, ¿hay algún otro Perfecto. que se vea amenazante? Esa es muy, muy buena pregunta porque, claro, a nivel de protocolos, digamos que los top todavía están en Ethereum, pero si lo vemos a nivel TLV, Ethereum hace unos años tenía el 70, el 80%, ahora está alrededor del 55%. Entonces, Ha bajado un montón. un montón. Pero no significa que ha perdido TLV, no, sino que, oye, Claro, ha ha aumentado crecido el a pie. una menor velocidad que las demás blockchains, básicamente. ¿Y cuáles y son hay- las blockchains son esas? Sí, eso te vamos a preguntar, Edwin, también. ¿Qué otros layers? Porque tienes Hyperliquid, Ajá. tienes Sui, tienes Aptos, tienes Katana, ¿no? O sea, hay layers que están saliendo que no tienen ni siquiera 100 protocolos, ¿no? Claro. ¿Realmente tienen chance de hacerle frente a Ethereum, a Solana? Ahorita mismo justamente a eso iba el segundo en la lista, Solana.
Entonces Solana tiene casi el 8%. Luego, aunque casi siempre parece raro, el tercero es BNB Chain, que o sea, por alguna razón, digamos, sigue ahí más allá de que no suelta novedades en DeFi. Y ya luego tienes algunas que se posicionan rápido, ¿no? Como Katana, por ejemplo, está en el top 20. Y claro, ahora, el detalle es que cuando las blockchains salen, activan incentivos, entonces el TLV se va a esas blockchains más allá si es que si es que no tienen muchos protocolos, pero usualmente uno empieza a ver si es que se consolidan o no cuando pasa el año, los 2 años, y ahí dices, ok, sin incentivo. Al final, el dinero en cripto no tiene lealtad cuando hablas de DeFi, ¿no? Oye, si hay una mayor rentabilidad en una blockchain, al bridge me cambio y yo consigo la mayor rentabilidad. Entonces, se ha vuelto muy, muy complicado, digamos, que aparezcan L1s a intentar competir directamente, a menos que sea, pues, por ejemplo, una L2 que agarra un stack como el stack de Optimism y empieza a intentar llevarse un mercado encima de las L2, ¿no? Pero incluso eso ha cambiado porque el principal problema de las blockchain capa 1, sobre todo Ethereum, era que los fees eran altos. Entonces, digamos que de ahí parte oye, ¿por qué aparecen más blockchain, no? Entonces, ahora los fees, después de la actualización de Fusaka, los fees de Ethereum están al nivel de las blockchain capa 2, no sé, 3 centavos de dólar por un swap o por un bridge, es baratísimo. Entonces, lo que sí está pasando es que están apareciendo blockchains con propósito específico. Por ejemplo, Hyperliquid, oye, estoy sacando una blockchain para tradear perpetuos, por ejemplo. O el propio Uniswap, ¿no? Una blockchain específica para DEX o para DeFi. Incluso Aave en un momento se evaluó lanzar su propia blockchain. Pero claro, la ventaja, digamos, de las blockchains como Solana o como Ethereum es que son de propósito general. Oye, tú puedes hacer colección de NFTs adentro, por ejemplo. Entonces, a la larga, tienes un ecosistema alrededor que es muy complicado de replicar en una blockchain específica. Claro, y de eso también conversábamos la vez pasada con Carlos, ¿no? Como el dinero que ingresa a blockchain suele ser muy desleal. Claro. No es que sea, yo voy a este protocolo y me quedo con este protocolo todo el año. No, es muy fácil mover tu dinero de una blockchain a otra, ahora con tantos bridges y demás. Entonces, es muy fácil que una persona que está ya dentro de cripto decida mover su dinero de un día para otro. Exacto. Y en cuanto a la comparación con banca tradicional, digamos que ahí los costos de transición, los switching costs, los costos de cambiar de proveedor, son bastante menores en blockchain, ¿no? Como, ¿qué ventajas está ofreciendo DeFi a comparación de la banca tradicional? O sea, yo creo que al final hemos visto muchas fintech, por ejemplo, en la región, Lemon, en el caso de, bueno, que ya está en Perú, en el caso de Colombia Litio, que están empezando a dar los rendimientos de DeFi desde sus plataformas. Y al final lo que haces es trasladarle la ventaja de DeFi al usuario final. Por ejemplo, en el mundo de DeFi, digamos que un pilar fuerte son las monedas estables, USDT, USS. Claro, yo puedo conseguir un rendimiento del 8, del 10% y mi dinero sigue accesible, lo retiro cuando yo quiero. En el banco consigo un 3% y plazo fijo un año. Entonces, el usuario que sabe DeFi pues multiplica por 3 su rentabilidad respecto a la banca tradicional. Claro, y no necesariamente son activos riesgosos, ¿no? Exacto. Eso es lo que mucha gente todavía no sabe o no entiende. Es que puedes tener stablecoins de paridad 1-1 con una moneda fiat como el dólar y generar rendimientos sobre eso, lo cual lo hace mucho más comparable con la banca tradicional. E incluso con la bolsa, ¿no? O sea, la bolsa en promedio te da un 9-10, digamos, el mediano plazo. Yo puedo generar el mismo rendimiento sin exponerme a una volatilidad alta y lo retiro cuando quiero. Entonces, es una ventaja que todavía requiere un conocimiento previo porque implica que sepas instalar una wallet, conocer los fees, cambio de blockchains. Pero este tema de que fintechs en la región empiecen a dar acceso al usuario final al rendimiento de DeFi sin que sepan de DeFi, empieza a ser una ventaja ya para el público en general. Lo cual es bueno, ¿no? Porque obviamente genera adopción, empujan el tema, ¿no? Pero honestamente aún me es difícil creer. Yo tengo $5,000, si los tengo en mi cuenta bancaria, ¿cuánto es la rentabilidad anual que se me va a dar? Promedio. 2, 3. O sea, nada. Ahora, hay un costo por convertir eso, digamos, a cripto, ¿no? O sea, el hacer el on-ramp, que obviamente no es un costo significativo, ¿no? Pero ya, lo convertí, ¿no? A través de un exchange centralizado. Lo paso a mi wallet de MetaMask. Y ahora tengo que buscar un protocolo, ¿no? Para buscar una rentabilidad de, ¿qué?
7%. Exactamente, ese sería el flujo de un usuario, ¿no? Oye, paso a mi wallet de autocustodia, tengo que pasar los USDTs, pero también la criptomoneda para pagar la comisión. Luego buscar el protocolo de préstamo, por ejemplo, que puede ser Aave, Coupon Finance, Lending o cualquier otro. Pero, claro, como comentaba al inicio, para un usuario que ya está en cripto es fácil, ¿no? Hago el long run y ya estoy. Pero para un usuario nuevo que tiene, el caso que comenta, $5,000 en el banco, oye, ya, ¿cómo me sale una wallet? Oye, ¿cómo es eso de que tengo que guardar las 12 palabras? Entonces, ya creo que esas interrupciones en la experiencia de usuario es Una lo que hace fricción grande. que todavía. Entonces, y creo que ahí también hay un espacio que las fintechs regionales están aprovechando, ¿no? Yo te facilito el on-ramp porque es de cuenta bancaria a cuenta bancaria y en mi app te doy un botoncito para que tú rentabilices tus dólares. Entonces, creo que ese es el camino como que de embeder la rentabilidad DeFi y ya después probablemente los propios protocolos DeFi se han dado cuenta de eso, ¿no? Oye, me están usando como infraestructura. En lugar de que el usuario final llegue a mi página y haga el préstamo DeFi directamente, hay fintechs que me están usando como backend para dar el rendimiento. Por ejemplo, el caso de Aave es el más notorio. Entonces, como estos protocolos mueven mucha plata, o sea, en general hay compañías cripto muy grandes que mueven mucha plata. Tether, por ejemplo, quiso comprar a la Juventus. Entonces, ya uno se nota que, oye, tienen capital para comprar otros servicios. Entonces, Aave lo que hizo fue comprar a la fintech Stable, que es, digamos, una fintech tipo, no es como Yape, pero tú puedes acceder mediante el celular a sus rendimientos en moneda estable. Y lo que está haciendo ahora Aave es lanzar su propia app móvil para que el usuario se conecte a Aave directamente, pero ya sin pasar por esas interrupciones en la experiencia de usuario, ¿no? Te creas una cuenta en Aave desde tu correo electrónico, te quitan los fees de operación, te quitan los bridge. Entonces, claro, digamos que ya tienen una herramienta para llegar al usuario final sin necesidad de pasar por todo ese proceso de créate una wallet, consigue los fees, tienes que saber en qué blockchain está. Y creo que si eso pega, la experiencia va a cambiar mucho y además, en el caso de Aave con su app, tienen un seguro de hasta $1 millón. Entonces, oye, si te hackean, digamos, mediante esa app, pues tú puedes cobrar ese seguro sin ningún problema. Y eso va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y suena todo como muy ideal, pero ¿qué riesgos hay o has identificado tú en DeFi? O sea, que creo que al final el riesgo que no se puede reducir es el riesgo técnico, ¿no? O sea, incluso cuando un banco en Perú pueda ofrecer servicios cripto, probablemente pongan de su bolsillo, pero hay un riesgo que no se puede cubrir, que es el riesgo técnico. Oye, por más banco que seas, por muy grande que seas, igual hay un riesgo de que te hackeen. Entonces, si eso le ocurre a una compañía grande, imagínate un usuario retail, ¿no? Oye, desde que, no sé, me descargué por ahí un plugin y ya me hackearon la wallet. Y los riesgos más del propio proyecto, ¿no? Oye, riesgo de oráculo, por ejemplo, lo que comentábamos al inicio. Estos préstamos con garantía o los DEX o cualquier servicio depende de una información input, que es el precio de mercado, por ejemplo. Entonces, hay formas en las que hackers, digamos, aprovechan un exploit y alteran ese precio de mercado para arriba o para abajo. Y si tú estás con un préstamo activo, tú puedes ser víctima de eso, ¿no? Que para los que nos están escuchando y no queda muy claro, básicamente yo coloco un activo como referencia, como garantía, por ejemplo, a $2,000 y pido un préstamo de 1,000. Entonces, mi cobertura es 2-1, ¿cierto? Pero ese 2-1 jala de un lugar el precio de 2,000 de referencia. Entonces, si alguien altera esa referencia a 1,000, me liquidan el préstamo. Pero es porque no es que el precio real sea 1,000, sino que han hackeado la información para que el precio cambie, ¿no? Entonces eso se llama manipulación de oráculos, por ejemplo. Entonces a esos riesgos sigo expuesto, más allá de que acceda directamente o mediante mi wallet. Igual, lo que poco se habla es que también hay seguros para esos riesgos, ¿no? Entonces, si yo consigo, por ejemplo, un 8% de rentabilidad en DeFi y el seguro me cobra 1% anual, oye, sigue siendo 7%. Que igual es casi el triple que lo que me ofrece la banca, asegurado y todo. Entonces, digamos que todavía hay una ventaja ahí que todavía no se explota. ¿Y estos seguros funcionan bien? Uy, muy buena pregunta. Usualmente los seguros en DeFi uno comprueba que funcionan bien cuando hay casos grandes, ¿no? Entonces el caso de Terra, que ya ocurrió hace varios años, pero digamos que es el más grande, comprobó que funcionan. O sea, hay seguros para monedas estables en caso hagan un DPEG, o sea, dejen de valer uno. Y por ejemplo, en Terra ocurrió el caso más fuerte. O sea, hubo mucha gente que invirtió en Anchor Protocol, que te generaba 20% de rendimiento, pero compraron el seguro de DPEG de USD.
Y pues a la semana ellos recuperaron sus USS, ¿no? Oye, yo por ejemplo compré, o sea, no es mi caso, poniendo un ejemplo, compraron un UST $20,000. Si eso cayó a cero, les devuelven en una semana en UST los $20,000. Entonces, ese es, digamos, es automático por los smart contracts. Claro. Y además los seguros, 2025 fue un año muy bueno para los stablecoins y a nivel de infraestructura, ¿no? ¿Cómo crees que el avance en stablecoins, el avance en infraestructura, que las regulaciones se están abriendo un poco, cómo está influyendo esto en DeFi? Es que al final yo creo que un pilar fuerte de DeFi es las stablecoins. Por ejemplo, los préstamos usualmente se hacen como contraparte a una moneda estable. O sea, yo dejo incluso Bitcoin y pido de préstamo una moneda estable. En el caso de los DEX, casi todos los pools de liquidez son contra una moneda estable. Entonces, digamos que el pilar fuerte de DeFi es justamente las monedas estables. Y ahí, por más de que haya más regulación y haya más jugadores, hay dos grandes que dominan el mercado, ¿no? Que es Tether y USS. Ahora, lo que está pasando es que hay un cambio de infraestructura, que hay jugadores grandes que están empezando a incorporarlos y que no son necesariamente DeFi. Por ejemplo, Stripe está incorporando USDT, USS, Shopify también. Entonces, eso hace que el escuchar USDT, USS ya no sea tan lejano, ¿no? O sea, ya no se habla de monedas estables, sino de dólares digitales, que es más fácil, digamos, de vender o de entender. Entonces, es más fácil decirle a alguien, oye, mira, con dólares digitales consigues un 10% de rendimiento, mientras que el banco te paga 3 con dólares simples, que decirle, oye, en DeFi con monedas estables consigues un 10% de rentabilidad. Con decirle DeFi y monedas estables, ya lo apagué, ¿no? Dijo, ya no quiero, me quedo en el banco. Entonces, eso ayuda mucho y además todo el ecosistema está cambiando, ¿no? Ya hay regulación, ya hay nuevas iniciativas y hay países que también todo se ha pasado a USDT por la propia coyuntura económica. Y más institucionales también participando. En el caso de Perú, por ejemplo, el propio BCP, ¿no? Que va a empezar a ofrecer USS. Entonces, ¿Y qué cosas se puede hacer para hacer DeFi más accesible, más rápido? o sea, yo creo que parte de lo que les comentaba hace un rato de la estrategia de Aave, ¿no? Que es, oye, ¿cómo les facilito el acceso a un usuario que no quiere comprar 5 criptomonedas porque está en 5 blockchains y quiere pagar las comisiones? O se va a su wallet y le aparece el saldo cero porque está en la blockchain errónea. Entonces, se preocupan y en realidad eso, oye, no, te estamos dando el saldo de otra blockchain. Entonces, que creo que el tema de la experiencia de usuario sigue siendo complicada, pero si lo comparamos con el 2020, 2021, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, la primera es intentar mejorar esa experiencia, que hay algunos cambios en las propias blockchains y algunas wallets que lo están haciendo. O sea, por ejemplo, ahora la mayoría de wallets descentralizadas o de autocustodia, propio MetaMask, Rainbow, ya te permiten comprar con tarjeta, por ejemplo. Entonces, oye, me paso al exchange de mi país y me voy directamente a la wallet, ¿no? El caso de los mercados predictivos también está facilitando el acceso porque mucha gente entra a cripto por apostar a un evento político y no por DeFi, entonces, pero ya sabe manejar una wallet. Ahora, lo más interesante es que hay cambios en blockchains que ahora te pueden subsidiar los fees. Entonces, el usuario ya no se preocupa por, oye, estoy en Ethereum, tengo que tener ETH. Estoy en Solana, tengo que tener Sol. Estoy en una capa 2 de Ethereum, tengo que tener ETH en esa capa 2, si no, no puedo mover mi plata. Entonces, esos cambios técnicos al final impactan en el usuario final. Y, por ejemplo, ahora uno puede crearse una wallet descentralizada con tu correo, ¿no? Entonces, las 12 palabras se amarran a tu correo. Entonces, yo con mi Gmail puedo crearme esa wallet. Claro, eso hace 3, 4 años no existía. Era 12 palabras y ya. Claro. Y si Edwin. es que hay... Perdón, dale, Carlos. No, dale tu pida. Yo quería preguntar algo referente a personas que iban a tener su primera experiencia en DeFi, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Me leíste la mente. Bueno, cuéntanos, ¿qué recomendaciones darías a alguien que por primera vez va a interactuar con DeFi? Que escucha, sí, puedes generar 8, 7%, 9, 10 incluso, con monedas estables, con dólares digitales. Claro. Y se anima. O sea, yo creo que cuando uno va a entrar a DeFi, hay de dos. O eres alguien que ya sabe de cripto y se quedó en su casa de cambio centralizada, Binance, Lemon o cualquier otra que esté en el mercado, o eres alguien que está entrando directamente. Entonces, en ambos casos, mi recomendación es que igual pasen por una casa de cambio centralizada, ¿no? Ahora, el pilar o el por qué nació cripto es para que tú seas dueño de tu propio dinero, más allá de que pocas veces ocurre en el mercado. Pero cuando uno compra una criptomoneda, tiene que tener eso en la cabeza.
Entonces, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum en una casa de cambio centralizada, lo primero que debe preguntarme es ya, ¿y ahora cómo hago para que esto sea mío? O sea, y ahí, con esa pregunta, se te activa la curiosidad. Ah, necesito una wallet propia. ¿Cómo me la creo? ¿Cómo lo envío? ¿Cómo recibo? Y creo que con esas preguntas pueden hacerlo con $1 ahora. Más allá de por el monto, lo que haces es que empiezas a entender cómo funciona. Y si tú quieres lo puedes dejar en una casa de cambio centralizada, que también te paga un 7 o un 10%, pero ya sabes cómo retirarlo en cualquier momento de emergencia. Entonces, una cosa es el conocimiento y otra cosa es lo que en la práctica vas a hacer, ¿no? Más allá de que tú digas, oye, en DeFi me pagan 8, pero en Binance o en Lemon me pagan 7.5. Es un 0.5 de diferencia que para mí no hay costo porque es más rápido, ya. Pero ya sabes cómo funciona, ya sabes de dónde viene la rentabilidad. Entonces, al final sigue siendo tu dinero, entonces es importante saber de dónde viene la plata. Y con las preguntas que les comentaba al inicio, oye, ¿cómo hago para retirar? ¿Cómo hago para depositar? Más allá de que no lo vuelvas a hacer nunca más, pero ya sabes cómo funciona, o sea, ya entiendes, ok, ahora sí puedo decir que en efecto he usado la blockchain, ¿no? De hecho, a varios amigos que me dicen que están comprando Bitcoin, Ethereum, porque sí es un tema descentralizado, le digo, ya, pero ¿alguna vez has enviado Bitcoin? Entonces, técnicamente no lo has probado. Entonces, más allá de que puedes saber que funciona o no, es distinto cuando dices, sí puedo enviarlo, sí puedo recibirlo, porque ya te es más fácil el siguiente paso, ¿no? Yo solo puedo hacer un préstamo con garantía, yo solo puedo cambiar una moneda por otra, o yo solo puedo, por ejemplo, si tengo Ethereum, sacarle una rentabilidad adicional, que es el liquid staking, por ejemplo. Carlos, no sé si tú tienes alguna pregunta más. Yo creo que de mi lado ninguna. No, Edwin, muchas gracias por volver al podcast, ¿no? Muchas novedades dentro del mundo DeFi y bueno, supongo que cuando hay algún acontecimiento nuevo referente a un protocolo o algún layer que esté apuntando fuerte a DeFi, te volveremos a traer para que nos traigas todos los detalles, ¿no? Y todos estos aspectos técnicos que son difíciles de entender. Muchísimas gracias. No, sí, solamente como para cerrar. O sea, creo que lo que está pasando, y si bien no ha sido pregunta, me gustaría comentarlo, es que por mucho tiempo DeFi, o sea, fue la oposición de las finanzas, de hecho lo es, de las finanzas tradicionales y de las instituciones. Entonces llegaba a un punto donde por regulación incluso los propios protocolos DeFi no se podían vender como DeFi. Entonces, por ejemplo, Aave tiene su token, Uniswap tiene su token, y cuando tú los leías se vendían como tokens de gobernanza, más allá de que al final era un activo financiero. Entonces, ahora, así como uno puede comprar acciones de un banco y si el banco crece, uno gana dinero, ahora uno ya puede comprar los tokens de Uniswap o de Aave y si esos protocolos les va bien, uno gana dinero. Hace un año eso no era posible, porque las ganancias que genera esa blockchain, ese protocolo, perdón, que son las comisiones básicamente, no se derivaban en el token. Entonces yo compraba, por ejemplo, el token de Aave y si Aave le iba muy bien, esa ganancia no se reflejaba en el token, porque era un token de gobernanza. Oye, y siendo sinceros, yo no compro un activo solo para votar. Necesito una ganancia financiera. Entonces, ahora ya no. Ahora todas las ganancias del protocolo, por ejemplo, en Uniswap, van al token. Entonces, el token, digamos que ya se vuelve un activo financiero de flujo de caja. Y ahí también es interesante porque abre otra puerta que por mucho tiempo no estaba abierta, pero no se quería tocar, ¿no? Entonces, y lo otro es que creo que este último año y lo que se viene es una entrada fuerte de instituciones al mundo cripto y a DeFi también. Y estos protocolos que en teoría eran muy descentralizados, están abriendo una puerta a las instituciones también. Entonces dicen, oye, tú como usuario puedes entrar a préstamos con garantía, a DeFi y staking. Ojo, pero si eres institución, tengo otra puerta donde también puedes entrar. Entonces, Aave, por ejemplo, tiene una puerta para instituciones que se llama Horizon. Uniswap está haciendo lo mismo. Entonces, digamos que el ecosistema se está completando, ¿no? Los DeFi están como que centralizándose un poquito con una alternativa, mientras que las instituciones están descentralizando un poquito, lanzando blockchains y todo lo que hablamos de real world assets. Entonces, creo que la expectativa del mercado DeFi para todos es muy buena y si nos están viendo y por ahí les gusta finanzas, denle una vuelta a DeFi porque, a ver, la matemática, la teoría financiera es la misma, solamente cambia la base donde corre esas finanzas, ¿no? Entonces es un mercado muy interesante. Sí, totalmente. La primera vez que interactué con DeFi estaba con miedo, me pasó esto de no saber qué red estaba usando. Me dijeron, no, primero mando $1 ya, y como poquito a poco vas perdiendo el miedo. Exacto. Entonces sí, creo que es cuestión de atreverse a dar ese primer intento. Y al final DeFi creo que tampoco es para todos. Hay personas que van con eso y hay personas que no, instituciones que sí, instituciones que no. Pero creo que es cuestión de
saber que existe y que se puede utilizar, que es una opción que está ahí en la mesa, ¿no? Yo creo prefiero que- no comentar mi primera experiencia en DeFi, pero, pero lo que dijiste es cierto, ¿no? De que puedes caminar a través de un exchange centralizado para ir aprendiendo, ¿no? Y creo que esa es una manera en la que yo me siento mucho más cómodo inicialmente. Y luego ya, pues, uno va estudiando los protocolos y se va metiendo a pocos, ¿no? Creo que es un tema gradual, como tú dices. Y ahora que más instituciones están ingresando al mundo DeFi, ¿no? Ya sea porque la regulación es más flexible y porque los protocolos les están abriendo la puerta, creo que el espacio para crecer va a ser mucho más, ¿no? O sea, yo creo que va a ser mucho más, pero como decía Pia, no es para todos, ¿no? Al igual que en el mundo tradicional. O sea, hay mucha gente que tiene plata en el banco y no invierte, y está bien, porque para su riesgo está bien. O sea, así como no todo el mundo invierte, ya sea en factoring, en préstamos con garantía, en acciones, en el mundo tradicional, no esperemos que todo el mundo cripto invierta o se meta a DeFi, ¿no? Porque no va a ocurrir. Entonces, digamos que es lo mismo, pero en una capa tecnológica distinta. Ahí está el Buenísimo. quote para el episodio, ¿ah? Buena frase, ¿eh? Me quedo con esa idea. Muchísimas gracias, Edwin, por compartir todo esto con nosotros. Creo que ha sido una muy buena actualización de qué es lo que está pasando ahorita y también tu visión de qué es lo que puede pasar en un futuro no tan lejano, ¿no? No, a ustedes agradecerles por la oportunidad, que creo que siempre es bueno tocar DeFi cada cierto tiempo. Y bueno, ahí esperemos si en algún momento alguna universidad se atreve a meter DeFi como un cursito de finanzas por ahí en la malla curricular, ¿no? Al final la matemática es la misma, entonces me encantaría ver eso, al menos en Perú todavía no ocurre. Buenísimo. Dale, Edwin. Muchas gracias. Y con tantas opciones en DeFi, quizás ya encontraste alguna que soluciona alguna de tus necesidades financieras. A lo mejor, Pilla, me animo a hacer staking, ¿no? De hecho, las cifras que trajo Edwin Bleed son muy interesantes, ¿no? Sí hay ventajas sobre la banca tradicional y creo que vale la pena explorar porque con esfuerzo, con tiempo, se puede llegar, digamos, a una buena alternativa. Sí, yo ahora estoy experimentando un poco con Solana, que también tiene bastantes de estos protocolos, ¿no? Como decía Blit, tiene una porción pequeña del mercado, pero tiene cosas muy potentes. Y bueno, hablamos de Solana, así como otros protocolos, ¿no? Que son referentes en DeFi, pero ya tendremos tiempo para invitar personas relacionadas a estos proyectos y que den más detalles al respecto. Sí, totalmente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en el episodio de la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.